Estrella, soy Olga y quiero contarte que desde que empecé Tai Chi puedo hacer fácilmente cosas que antes me costaban mucho, como por ejemplo entrar y salir de la bañadera sin dificultad, cuando anteriormente me tenía que ayudar tomándome de la agarradera, y también puedo subir y bajar escaleras fácilmente. Bueno, gracias al Tai Chi y a vos, Estrella, muchas gracias. Soy Susana de Montserrat, paciente de Estrella. Me atiendo en un consultorio de congreso. Me hago limpieza energética con el péndulo hebreo. Me hace mucho bien. Me ha abierto los caminos. Le agradezco muchísimo por su dedicación. Gracias, gracias, gracias. Hola, mi nombre es Estrella Lobey y estoy diplomada en Medicina Tradicional China por la UAI, Universidad Abierta Interamericana. Quería contarte algo que puede sumar muchísimo a tu bienestar. Te traigo el Zapper. Es un generador de alta frecuencia y baja tensión, como frecuencia biológica que destruye microorganismos patógenos en el cuerpo. De este modo es como ayuda a combatir virus, bacterias, hongos y parásitos, con la frecuencia clásica de la doctora Hulda Clark, creadora de este sistema. El Zapper es excelente para hacer tratamientos en tu hogar, porque según sus protocolos puede aplicarse todos los días, pero siempre es recomendable bajo supervisión y seguimiento de un naturoterapeuta certificado. Mejora y potencia muchísimo sus resultados si al Zapper se lo complementa con fitoterapia, acupuntura o biomagnetismo. Así que bueno, para adquirir tu Zapper, comunícate al 11 5 932 6665. Para consultas, 11 5 932 6665. Y para medios de pago y formas de entrega, 11 5 932 6665. Bueno, muchísimas gracias y hasta pronto. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Camino Celeste. Hoy programa 254, así que bueno, muy bienvenidos a todos a este programa, como dije antes, 254, y vamos a charlar de un tema que a veces uno lo habla en consultorio con los pacientes, pero bueno, es poco comprendido desde nuestra mente occidental, que tiene que ver con el significado de la humedad en las patologías según la medicina tradicional china. Así que vamos a charlar un poquitito de eso. Y bueno, los invito a escuchar y a compartir opiniones. Pueden comunicarse vía WhatsApp al 11 5 932 6665. 11 5 932 6665. Bueno, como comentaba antes, es muy, nosotros siempre en programas anteriores o en distintas emisiones hablábamos sobre los 5 elementos, sobre las funciones que tienen, por ejemplo, estas duplas entre órganos y vísceras que hacen este movimiento energético del yin y del yang. Hablamos que el movimiento o la manifestación yin tiene que ver con todo lo que es hacia adentro, y la manifestación yang tiene que ver con todo lo que es hacia afuera, movimiento, expansión. Y bueno, referido también a lo que tiene que ver con terapia en consultorio, porque a veces hablamos de la práctica del tai chi, ¿no? El tai chi tan importante, esta actividad terapéutica, marcial, de armonía y todo lo que tiene que ver con esta unión del chi en nuestra parte interna con nuestra parte externa también. Esta conexión que tenemos que lograr con todo lo que nos rodea y la interacción armónica con nuestros fluidos y con nuestra energía interna. Pero bueno, ¿qué tiene que ver esto con el principio de humedad? Es muy común a veces encontrar en consultorio ciertas patologías o ciertas disfunciones orgánicas que están relacionadas con la humedad. Pero cuando hablamos de humedad, no hablamos solamente de lo que es la humedad externa por el tema climático, sino, como muy común es escuchar a los pacientes que a veces y lo que mata es la humedad. Bueno, ahí tenemos algo muy interesante cuando el paciente apenas saluda y nos está diciendo eso, ya ahí nos está dando un patrón para observar
esto de su movimiento interno en conexión con su exterior. Quiere decir que hay algún principio de humedad que lo está aquejando. Entonces me quiero referir más que nada a lo que tiene que ver con el principio de la humedad interna. La humedad interna es ese principio de generación que tiene que ver con el movimiento del vaso páncreas, que se ve muy afectado en su proceso de transformación y distribución de líquidos orgánicos. Entonces siempre cuando vamos a ver una persona con ese tipo de patologías, por ejemplo con edemas, con disfunciones digestivas, ahora lo vamos a manifestar un poquitito más puntual, y ciertas situaciones externas también, uno ya comienza a entender que, bueno, hay un vaso que está afectado y que puede haber un principio de humedad. Ahora, lo importante es, como decimos siempre, el diagnóstico y el tratamiento adecuado y en tiempo y forma. ¿Qué quiere decir en tiempo y forma? No dejar que esto se continúe avanzando, porque después se empiezan a manifestar patologías un poco más complejas que son de más complejo abordaje. Entonces, cuando apenas comencemos a distinguir o a ver estos síntomas que vamos a conversar ahora, más importante es, o mejor, digamos, más rápido podemos resolver con acupuntura y medicina tradicional china, para armonizar esas obstrucciones o esos bloqueos o esas disfunciones orgánicas que vamos a tener en el elemento tierra. Siempre decimos esto, que en los 5 elementos o estos 5 movimientos, el vaso pertenece a la tierra. Decíamos que los riñones pertenecen al agua, el hígado pertenece a la madera, el fuego le corresponde al corazón y los pulmones al elemento metal. Entonces, bueno, eso tiene que ver con un movimiento fisiológico, energético y fisiológico interno, donde nosotros siempre vamos a evaluar y vamos a ver que las cosas no son aisladas, sino que siempre cuando vamos a ver un vaso afectado por esta situación, siempre también vamos a ver que también está afectada la esfera del agua, la esfera del riñón vejiga. Así que, porque también está muy relacionado con esto de la excreción, o sea, le cuesta mucho a la persona cuando está con un principio de humedad interna, el tema de orinar o la orina turbia. Hay un montón de formas de diagnosticar según los síntomas del paciente. Así que, bueno, esto quería compartirles y ahora desarrollarlo un poquitito. Y bueno, invitarlos a comunicarse al 1159326665, 1159326665, para turnos, consultas, comentarios acerca del programa. A veces, bueno, podemos compartir el programa por WhatsApp también. Así que si alguien quiere o está interesado en algún tema particular, me puede consultar y podemos enviar el programa vía WhatsApp por medio de YouTube. Así que, bueno, pueden estar muy informados acerca de lo que tiene que ver con medicina china desde una forma más amena. O sea, la intención o el objetivo de este programa es que llegue a todos, no solamente a los especialistas en medicina china, porque para eso nosotros tenemos un montón de vías y de canales para perfeccionarnos. Pero bueno, es esto de comprender una forma distinta de ver el cuerpo, una forma distinta de entender la emocionalidad, una forma distinta de entender la espiritualidad, la psicología, y esta forma de integrarlo todo y de hacer que todo vaya funcionando y fluya dentro de un sistema en forma armónica. Lo que tiene de interesante esta filosofía o esta forma de entender al cuerpo es que no lo disecciona. Si bien yo recién les explicaba que tenía que ver con el vaso, con un aspecto, pero todo tiene que ver dentro de un todo. Entonces nunca vamos a perder en nuestra capacidad de observación y de diagnóstico la integración del paciente.
no solamente la integración dentro de su esfera física y todos estos planos, sino también cómo interactúa o cómo es su mundo, cómo se vincula, cómo se relaciona, cuáles son sus inquietudes, sus proyecciones, hacia dónde va su energía psíquica, sus ocupaciones y preocupaciones. Eso es muy, muy importante. A veces la escucha, como digo siempre, la escucha es un factor muy importante en lo que tiene que ver con la consulta. Y hace la diferencia, hace mucha diferencia entre una consulta médica donde solamente se diagnostica a través de las herramientas según la práctica y cuando al paciente se lo escucha. Y se lo ve, se lo observa, se observan los movimientos. Entonces eso también tiene mucha información. Así que bueno, como decíamos, la humedad es un patógeno yin que favorece la lesión del yang y se relaciona con este estancamiento o este principio de lentitud, de disminución, de retardo de la circulación del chi y de los líquidos corporales. Así como tiende a afectar mucho la parte baja del cuerpo y empieza como a parecer como pesada, aparece como una forma de fatiga, una lentitud. Esa pesadez tiene que ver con esto, ¿no? Con esta humedad turbia y pegajosa o viscosa que se forma dentro de nuestro aspecto interno. Como decíamos antes, bueno, el vaso se ve afectado en sus funciones de transporte y de transformación de todo lo corporal, ¿no? Produce ciertos dolores difusos, esta humedad, presión, astenia, sensación de pesadez, abscesos, edemas, leucorreas, algunas formas de diarrea, secreciones en las vías respiratorias y todo lo que tiene que ver con lo interno. Esta humedad va generando ese tipo de sensaciones o de molestias. Pero bueno, como digo, está también relacionado con la humedad externa. Estos pacientes que están en resonancia con en realidad no resonancia, sino es como que tienden a sufrir más la humedad externa, la humedad exógena. Entonces, bueno, cuando hay humedad interna, hay cosas como que se sienten más desde el afuera. Y cuando hablamos de humedad exógena también, bueno, aparece con el clima, lógicamente, el clima húmedo, cuando uno se expone al rocío o a la neblina o se mantiene con la ropa húmeda. Eso quiere decir cuando esa humedad de afuera empieza a penetrar en nuestras capas y empieza a instalarse en una capa superficial. Entonces ahí hablamos de una humedad exógena. Y todo lo que decíamos antes es una humedad endógena, o sea, cuando hay un principio de generación que está deficiente, entonces, bueno, empieza a estancarse y a lentizarse todo lo que tiene que ver con los procesos internos. O sea que son dos estadios diferentes de la humedad con formas de diagnóstico y síntomas diferentes y formas de tratarlo totalmente diferentes. Entonces, bueno, cuando hablábamos esto, ¿no? de que produce estos trastornos de circulación de los líquidos corporales, que bueno, que se tienden a estancar y a desbordar frecuentemente. Entonces, bueno, esto sería la deficiencia de yang de vaso. Y bueno, y como decíamos antes, está involucrada la esfera del riñón. Ahora, bueno, importante es tratarlo, importante es diagnosticarlo. ¿Por qué? Porque con el tiempo, si esto empieza a mantenerse en el cuerpo, empieza a formarse una humedad tóxica. También puede suceder con frecuencia que esa humedad o esta humedad se transforme en flema. Entonces, bueno, siempre la flema es consecuencia de lo primero, siempre están relacionadas. Pero bueno, en medicina china esto se diagnostica, se resuelve, acompañado, bueno, con muy relacionado está el tema de la alimentación.
porque cuando hablamos en estos procesos de transformación tiene que ver cómo transformamos los líquidos y los alimentos, y bueno, esto está encargado justamente el vaso. Entonces todo lo que nosotros ingerimos, que después se va a transformar en chi, en energía, y va a ser esa energía nutricia, es muy importante el qué, el cuándo y el cómo comemos. Así que bueno, eso ya entra dentro de lo que sería la terapéutica. Pero en la forma de diagnóstico, bueno, nosotros hablamos siempre que en medicina china trabajamos mucho con el diagnóstico de pulso y de lengua. Lengua sería glosodiagnosis. Vemos la forma de la lengua, la saburra, el color, el cuerpo. Entonces, bueno, eso nos va diciendo mucho de la energía de la persona. Eso es glosodiagnosis. Y pulso, tomamos el pulso en la muñeca y vamos viendo las diferentes frecuencias, las diferentes profundidades, y nos va hablando de cómo va pasando la energía, cómo va pasando la sangre en las diferentes áreas, o en los yaos, el yao medio, el bajo, el alto, y bueno, y todo lo que tiene que ver con la energía de los órganos, que está relacionado con esos aspectos. Entonces, ¿qué vamos a notar? Bueno, que en el diagnóstico, cuando viene el paciente, más allá de que me dice cómo mata la humedad, bueno, todo esto, vamos a ver que su pulso es un pulso resbaladizo. Y en su lengua vamos a notar una saburra viscosa y grasosa. Entonces, eso ahí nos va a dar a entender que, bueno, el paciente está con un tema de humedad interna, o vamos a ver si después está en la capa más externa. Entonces esa sensación también la va a manifestar de pesadez, de plenitud, y bueno, todo lo que hablábamos antes de esos síntomas a veces también los pueden diferenciar y los pueden expresar los pacientes. Ahora, como decíamos antes, también estas dos formas de humedad, perdón, decíamos que podemos tener esta humedad externa, o sea que por un factor externo climático y que no llega a entrar en nuestro cuerpo, que es más superficial, también lo podemos diagnosticar por la lengua, porque vamos a ver que la saburra es más fina. Es una capa muy fina, no llega a ser esa capa gruesa, amarillenta, que a veces manifiestan los pacientes cuando tienen esta patología ya más crónica. Entonces esa sería una de las diferencias por las cuales podemos ver si está en la capa superficial o ya es interno. Así que, como hablábamos, algunos síntomas o sensaciones, bueno, son pesadez, torpeza en el cuerpo. Es muy común el tema de la cefalea con una sensación de pesadez u opresión en toda la cabeza. Lasitud, cansancio, anorexia, a veces náuseas, diarreas, cierto tipo de diarreas, hernias, edemas, expectoración, entumecimiento. El rostro se pone como un poco amarillento, cambia la tonalidad, los ojos como muy lagañosos, hay una opresión torácica. Puede haber situaciones de piel, puede haber eczemas, erupciones, pero todo relacionado con lesiones húmedas que excretan como agua, no secas. Entonces eso también nos está hablando de una humedad. Dificultad para evacuar, como decíamos antes, puede haber orina turbia, somnolencia. Entonces todas estas situaciones están relacionadas con este tipo de patologías o estos factores. Así que muy importante es el tema del diagnóstico, muy importante es comenzar a resolverlo a tiempo o cuanto antes mejor, porque bueno, decimos que siempre una patología de muy corta data se resuelve mucho más rápido que algo muy crónico con una patología de años de evolución. Va a llevar más tiempo en el proceso de tratamiento. Así que bueno, eso sería como para que puedan entender o comprender este principio de humedad según la medicina china, que bueno, es un tema bastante interesante. Antes en el programa escuchábamos la promoción del Zapper, este dispositivo para eliminar virus, bacterias, hongos.
hay una relación muy interesante cuando uno hace las limpiezas y las depuraciones, los detox en los pacientes y las desparasitaciones. Que ¿por qué es tan importante el tema de la medicina china conjuntamente con estas situaciones? Porque en todo proceso de humedad, el tema de parásitos, el tema de estos bichitos que conviven en nuestro interior, siempre necesitan ese principio de humedad, ese principio de calor, ese principio de esto viscoso para poder anidar y para poder vivir en esos espacios internos. Entonces, siempre que hay humedad interna, es muy probable que la persona esté transitando situaciones de parásitos o ese tipo de afecciones. Así que cuando se trabaja con acupuntura en las desparasitaciones, también se trabaja el principio de humedad. Y muy importante es el tema de la fitoterapia y la alimentación en cada proceso según lo que queremos tratar. Así que bueno, los invito a comunicarse al 11 5 932 6665 para turnos, consultorio en zona oeste y en zona de Congreso. Y bueno, muchísimas gracias a todos por este espacio compartido. Nos estamos reencontrando de vuelta el próximo lunes en Camino Celeste. Muchísimas gracias a todos.